Este tercer seminario internacional sobre colonia y dignidad está centrado específicamente en avanzar en los principales objetivos que tiene nuestra asociación y en el trabajo que ha venido desarrollando hasta hoy día. Durante el año pasado levantamos una querella contra quienes resulten responsables sobre crímenes cometidos al interior de Colonia. Al mismo tiempo queremos avanzar en verdad, y esta verdad se encuentra archivada, podríamos decirlo, en expedientes judiciales, en documentos que están en los diferentes ministerios y documentos, por supuesto, que conocemos, se encuentran en la Cancillería, tanto alemana como chilena. Los sitios que durante la dictadura fueron usados como centros secretos de tortura, secuestro y exterminio, no presentan una memoria simple de dilucidar, especialmente por la carencia de documentación y los pactos de silencio de los militares. La información que ha conducido a establecer la verdad de lo que allí ocurrió ha sido en primer término entregada por exprisioneras y exprisioneros de los centros represivos de la dictadura y posteriormente por investigaciones que se han llevado adelante. Sin embargo, Colonia Dignidad tiene una historia más compleja aún, puesto que se instaló una secta que cometió una serie de delitos contra su propia población, especialmente niños y niñas. Y a la vez se utilizó como centro secreto en complicidad con la dictadura, transformándose en un lugar clave en el sistema represivo de los militares chilenos. Pedro Merino Molina fue detenido en Coronel el 14 de septiembre de 1974 por personal de Carabineros. Fue conducido al retén de Carabineros Los Rojas, en que operaba personal del Ejército, luego al cuartel de Carabineros de Parral y posteriormente, textualmente en la sentencia, al centro clandestino de detención conocido como Colonia Dignidad, donde quedó registro escrito de los interrogatorios que bajo tortura le fueron hechos. Finalmente fue conducido al recinto de Cuatro Álamos, lugar desde el cual se pierde su paradero. En esta dimensión probatoria, específicamente las fichas incautadas en Colonia Dignidad han tenido ciertamente relevancia en la decisión sobre la asociación ilícita, ¿cierto? En este caso, el que existiera una práctica de archivo, de documentación en la que se da cuenta, además de intercambios de información entre los organismos de seguridad y de represión del Estado chileno y la Colonia Dignidad, da cuenta, ¿no es cierto?, de la existencia de una organización que puede conectarse con la ejecución de delitos. Las dificultades que se advierten en las causas es que se exige un estándar mayor cuando se trata de probar la responsabilidad de un civil en la conexión entre la acción de ese civil con el plan sistemático. Cuando se trata de un miembro de las fuerzas de seguridad o policial, esto es más claro porque está inserto en una estructura de mando, que esto se traduce en autoría mediata, ¿no?, en imputación penal, y entonces es más clara esa conexión. Ahora, cuando se trata de un civil, hay que probar la conexión con el plan sistemático. Como dijo Jaime, basta probar que hay un aporte al plan y conocer brevemente a qué se está aportando. No hace falta tampoco que conozca todos los detalles de ese plan. Pero en las sentencias judiciales a veces se exige un estándar mucho más alto que esto, y esto es lo que nos trae aparejado una lentitud en estas causas. Colonia Dignidad es un campo de concentración, fue un campo de concentración, de privación de libertad, de tortura y de esclavitud. Tenían los cercos que las mismas víctimas construyeron. El primer fugitivo, Wolfgang Nietzsche, hoy dice: construimos las alambradas hacia adentro, no para evitar que entraran invasores, sino para evitar que saliéramos aquellos que nunca renunciamos a la libertad como él. Yo siempre digo que el dolor que tenemos quienes estuvimos presos y fuimos torturados, el dolor más grande que tenemos son los compañeros que nos faltan. El tema de los desaparecidos y el tema de los ejecutados políticos, el tema de la prisión y tortura, necesariamente es el dolor más grande que se provocó en dictadura, aun cuando, sin duda,
el exilio, la exoneración de los trabajos, la persecución en el mundo académico, el apagón intelectual, todo el conjunto del andamiaje dictatorial, obviamente que daña a la población. Sin embargo, el dolor más grande, y quienes estuvimos presos sabemos que es distinto cualitativamente, el no poder hacer el duelo con un desaparecido a poder hacer el duelo con un ejecutado político. Como les señalaba, en junio del 2005, en marco de las diligencias que estaba realizando el ministro Jorge Cepeda, específicamente el caso de Juan Maino Canales, se encontraron los cárdex con la documentación de Colonia Dignidad. Todas esas fichas el año 2005 fueron entregadas en custodia a la Jefatura de Inteligencia Policial, JIPOL, y desde entonces se informó a quienes quisieron acceder a esa información, incluidos abogados y periodistas y otros trabajadores y trabajadoras de derechos humanos, que esa información estaba bajo la protección de la ley que crea la Agencia Nacional de Inteligencia, por lo tanto era información de inteligencia, por lo tanto absolutamente reservada. Hay una necesidad de interpelar al Estado en sus tres niveles o los tres poderes que conforman el Estado. También hay una necesidad de intervenir o de influir para ampliar el compromiso social con esta demanda de verdad y justicia, involucrando a otros actores. Los testimonios y documentos materiales en los archivos de los memoriales constituyen la columna vertebral y el fundamento del trabajo presente y futuro de los memoriales. Y eso en respecto a 4 puntos. Primero, la investigación. Segundo, la información. Tercero, como base de exposiciones. Y cuarto, para la pedagogía. ¿Cierto? Efectivamente, la clasificación de incorregible costó bastante caro a algunos, ¿no? Porque efectivamente los servicios de inteligencia ocuparon estas clasificaciones. El horror de esto, como les digo, los expedientes están disponibles. Lo que sí yo puedo decir es que lo que estaba pasando al interior de la Universidad de Chile con estas prácticas era en el fondo, ¿cierto?, articular o ser parte de una red de inteligencia en el que posiblemente muchos de estos expedientes pudieran dar cuenta o luz de casos, ¿no?, judiciales abiertos, puesto que en algunos de ellos efectivamente hay detenidos desaparecidos. Pero por otro lado, ¿verdad?, la política de un exterminio bastante planificado, pero por otro, ¿cierto?, la introducción al interior de esa vida cotidiana de un, ¿cierto?, efectivamente, no solo un atmósfero de terrorismo, sino que efectivamente la validación de una práctica de denuncia, ¿no?, por convicciones ideológicas de fe. Y cómo se va conformando también, sobre todo teniendo en cuenta las fichas que conforman este archivo de la Colonia Dignidad, las persistencias que tienen que ver con ciertas formas de entender lo que uno puede trazar, ¿no?, en la trayectoria de los individuos y que en algún momento tuvo que ver con la necesidad de distinguir las características físicas, pero también cómo se van uniendo luego las trayectorias sociales y políticas, ¿no es cierto?, en el fichaje para delimitar quiénes son, digamos, los peligrosos o los incorregibles, ¿no es cierto?, y todas esas otras categorías que en definitiva van modelando, ¿no es cierto?, estas represiones. Los documentos por sí solos no son idóneos para dar cuenta de su origen y naturaleza, por lo que solicitan al archivo que un analista medie la prueba documental ante un tribunal de sentencia. El criterio rector es responder a las interrogantes planteadas de forma directa, clara y concisa. Bajo ningún concepto se incluyen interpretaciones personales, juicios de valor acerca de los hechos, datos y figuras administrativas. La información que se proporciona proviene exclusivamente de los documentos del archivo. Necesitamos un archivo online. Ya creo que es momento de quedar bien con este asunto en serio.
antes de que esta información se siga difuminando, ¿no? Que tenga los siguientes objetivos: que siga buscando información, ¿no? Que se haga un trabajo periodístico, que le dé contexto y que cree, ¿no es cierto?, información que tenga algún impacto. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo básico de que este tema no desfallezca. Algunas de las consideraciones, y por qué yo les decía que era importante mencionar qué es el instituto, es que, entre otras cosas, como nosotros estamos afectos a la ley de protección de datos personales, para nosotros es imposible poder poner, así como estamos ahora, a disposición de la ciudadanía y del público las fichas, porque contienen datos sensibles. El desarrollo de este seminario tiene que ver con la posibilidad de llegar a diferentes audiencias, tanto académicas, ¿no es cierto?, como aquellas que trabajan en las instituciones del Estado, y que se sensibilicen a trabajar por esclarecer e investigar los temas relacionados con crímenes de lesa humanidad cometidos en Colonia Ignea. Insisto que ese es uno de los objetivos más importantes de nuestra asociación, lograr esclarecer quiénes cometieron esos crímenes, pero por sobre todo quiénes fueron nuestros compañeros asesinados y hechos desaparecer en Colonia Ignea.